Mecanismos de regulación de la presión arterial. Tenemos mecanismos a corto y a largo plazo que regulan la presión arterial. En este caso vamos a ver los de corto plazo, que se les denomina mecanismos de regulación aguda de la presión arterial. Esto se produce para estabilizar la presión arterial cuando se dan desequilibrios instantáneos de esta, cuando usualmente incrementamos la actividad física o simplemente cuando nos paramos. Tenemos dos tipos de mecanismos que regulan la presión. Los mecanismos humorales y los mecanismos neurales. Los mecanismos neurales son los que actúan sobre el sistema nervioso autónomo y nos van a dar respuestas simpáticas, que es para incrementar la presión arterial, y respuestas parasimpáticas, que disminuyen la presión arterial. Estos están constituidos por centros vasomotores y cardíacos, que en conjunto se les va a denominar centro cardiovascular. El control sobre estos centros cardiovasculares va a estar mediados por reflejos extrínsecos, reflejos intrínsecos y centros superiores de regulación neural. Los reflejos extrínsecos son las respuestas que se dan en función a factores ambientales como el calor, el frío, el dolor. Los centros superiores de control neural son respuestas que igual se producen en función al estado de ánimo. Y los más complejos son los reflejos intrínsecos, que son receptores que se encuentran en la circulación, y aquí tenemos de dos tipos, que son los vasoreceptores y los quimiorreceptores. Los vasoreceptores están ubicados en la pared de los vasos sanguíneos. Principalmente se encuentran en los senos carotídeos y aórticos. Estos van a responder a los cambios en el estiramiento vascular y van a enviar respuestas al centro cardiovascular, quien luego va a emitir respuestas de tipo simpático, que va a incrementar la frecuencia cardíaca, la contractilidad y la contracción vascular, lo que va a aumentar la resistencia vascular periférica y va a aumentar la presión arterial. En cuanto a los quimiorreceptores, estos están ubicados en los cuerpos carotídeos y aórticos y se encargan en sí de medir las concentraciones sanguíneas del oxígeno, del dióxido de carbono, iones de hidrógeno. Los quimiorreceptores van a producir vasoconstricción cuando se dé la disminución del oxígeno, de las concentraciones de oxígeno en la sangre, y haya acumulación del dióxido de carbono e hidrógeno. En cuanto a los mecanismos humorales, aquí constan el sistema renina-angiotensina-aldosterona, las catecolaminas como la noradrenalina, la adrenalina, y tenemos la hormona antidiurética vasopresina. El sistema renina-angiotensina-aldosterona inicia con la liberación hacia el sistema circulatorio de la renina, que va a transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1. Al ingresar a los pulmones mediante la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina, esta se va a transformar en la angiotensina 2. Esta angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor que va a aumentar la presión arterial y además estimula la secreción de aldosterona, que esta va a aumentar la retención del sodio y de líquido, aumentando así el volumen sanguíneo, lo que va a aumentar la presión arterial. Las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, van a dar respuestas de tipo simpático, que va a producir vasoconstricción, aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la contractilidad cardíaca. Y en cuanto a la hormona antidiurética, esta se produce cuando hay la disminución del volumen sanguíneo, que disminuye la presión arterial y va a producir vasoconstricción y aumentar la retención de líquidos.